Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Educarte Fiscal a través de IMEFI TV. Es un gusto para mí darle un saludo a mi amigo y compañero Luis. Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, queridos amigos de Educarte Fiscal, amigos de IMEFI TV. Pues igualmente un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y traemos un tema bastante relevante, Alex. A veces creo que lo dejamos un poquito de lado como contadores, como trabajadores, como prestadores de servicio. Y digo, sin más preámbulo, entremos al tema que son los asimilables a salarios, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, como bien lo mencionas, antes quisiera mandarle un saludo a la maestra Jessie, que no pudo acudir el día de hoy con nosotros por cuestiones laborales. Le mandamos un fraternal saludo. Y bueno, como bien mencionaste, Luis, siempre hablar de los asimilables a salarios, evidentemente, es como hablar del Quijote. Todo el mundo habla del Quijote, pero pocas personas hemos leído la novela, hemos leído el libro, ¿no? Cierto. Entonces, creo que hay ciertos puntos que pasamos de largo, que damos por sentados y simplemente pensamos que todo gasto que se le paga a una persona, independiente o no, puede ser asimilable. De tal suerte que me he encontrado en la práctica, Luis, que ya deja de ser más común, pero que quieren asimilar a salarios a una secretaria, a una persona subordinada. Y qué error tan grave estamos cometiendo, ¿no? No sé si sea error o sea yo creo que sí, ¿eh? Yo me inclinaría por esa. Ojalá sea así, Alejandro, pero también sabemos que muchas veces, en muchas ocasiones, lo que trata de hacer la gente y lo que tratan de hacer, en este caso las personas empleadoras, tratan de evadir la parte de responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos como patrones, tenemos una responsabilidad y también como personas morales, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tenemos obligaciones. Como tal, la ley del seguro social también nos marca en el 10º que tenemos obligaciones como patrones, el cual una de ellas es dar de alta en el seguro social a nuestros trabajadores. En este caso, muchas veces, obviamente, cuando nosotros asimilamos a una persona, como el mismo nombre lo dice, es asimilado, pero al ser asimilado no conjuga con todas las cosas que tendrían que llevar en el régimen en estricto sentido, en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Tú eres secretaria, en estricto sentido tú recibes órdenes mías, estás bajo un cierto horario, bajo el establecimiento, bajo el techo de mi empresa o de mi lugar de trabajo o de donde realizo mi actividad empresarial. Esto obviamente a mí me obliga como patrón a darte de alta en el Seguro Social y darte todas tus prestaciones. Obviamente en materia fiscal esto tiene un efecto, Alex. Todos ustedes, amigos de Educarte Fiscal, saben que tiene un efecto en el cual tenemos que pagar las contribuciones, retenciones en caso de ser necesario de impuestos sobre la renta, 3% en caso de las personas de la Ciudad de México, el Estado de México y las demás disposiciones que también nos marca Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y demás obligaciones que tenemos, ¿no? Pero si nosotros, Alex, obviamente no los damos de alta como nuestros trabajadores y los metemos como asimilados, pues obviamente ya no tenemos la obligación de pagarle como tal el seguro social. Tenemos la obligación. Es una simulación. O sea, es una simulación. Esa es la palabra. Vámonos por partes. Sí, esa es la palabra. El destripador, ¿no? Primero tenemos que definir qué es una relación de trabajo, lo cual nos establece en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Nos indica que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado. Y esa es la palabra clave. Va a ser un trabajador para efectos del IMSS, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, aquella persona que tenga subordinación. Y si existe subordinación, entonces estamos hablando de un trabajador. No estamos hablando de un asimilable, aunque así quisiéramos verlo, como bien ya lo mencionó el maestro Luis. A veces hay empresarios o hay supuestos asesores que dicen, no hombre, ahórrate toda la carga social, no pagues seguro social, no pagues SAR, no pagues 3% sobre nóminas o erogaciones en el caso del Estado de México. Pero lo que estamos haciendo lo que estamos sugiriendo o lo que los empresarios están haciendo es ilegal porque es una simulación. La ley del impuesto sobre la renta en el artículo 94 es muy clara cuando dice qué se debe de considerar salario y son
4 elementos los que debemos de considerar como salario. Primero, el salario que se percibe por el trabajo personal subordinado. Después, los demás ingresos que se generen por esa relación de trabajo. Tercero, la participación de los trabajadores en las utilidades. Y por último, el cuarto punto, estamos hablando de los ingresos que percibe el trabajador por la terminación de la relación laboral. Para efectos del impuesto sobre la renta, eso se considera salario. Y después de enumerar esos conceptos que acabo de mencionarlos, dice, se asimilarán a salarios. Es decir, ni la ley federal del trabajo no lo considera salario, pero para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, estos conceptos que vamos a mencionar a continuación serán asimilables a salarios. Y de ahí el tema del día de hoy, que es, ¿son voluntarios los asimilables o son obligatorios? O ambos, porque no es a juicio del contribuyente decidir si son voluntarios o son obligatorios. No está en nosotros el decidir si vamos a asimilar a salarios a un chofer. Ya dejamos claro que la relación de trabajo, la subordinación, es lo que nos da la pauta. ¿Qué quiere decir, pues? Una subordinación indica obligatoriamente salarios. Eso es lo que indica. Y el concepto de asimilables a salarios, estamos hablando de que no debe de existir esa subordinación de la cual estamos hablando en este momento, Luis. Sí, y justo ahorita que comenta el término subordinación, precisamente es la parte importante y la parte esencial que radica en cuando nosotros somos prestadores de servicio independiente o cuando nosotros realmente somos trabajadores y desempeñamos como tal un puesto dentro de una organización. ¿Cuál sería la diferencia? Precisamente esta es la que marca el maestro Alejandro, y es que cuando nosotros recibimos órdenes por parte de una persona, estamos subordinados. Y la Ley Federal del Trabajo en el artículo 8 y en el artículo 10, en el 8 específicamente nos dice qué es un trabajador y nos dice que es cuando se reciben órdenes y se está precisamente en subordinación. Y el 10 nos dice que es un patrón y es la persona que tiene a su cargo o subordinados a su favor para que realicen las cosas que él está solicitando. Entonces esa es la línea delgada en donde nosotros podemos depender si somos asimilables o si no lo somos. Y en este caso, cuando nosotros manejamos las obligaciones o de manera voluntaria que se pague en términos de asimilables, tenemos la fracción 1 en el 94. Y la 1 del 94 primero nos especifica para las cooperativas. Recordemos que las cooperativas están también reguladas en el 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y este también es todo un tema, el cual las sociedades cooperativas en nuestro país no están tan en auge, más que en el estado de Hidalgo. Ahí sí hay muchas cooperativas. Y tenemos una de fútbol muy conocida que es, digamos, de las más grandes que hay en México. Y precisamente nos dice en la fracción 1 del 94, cuando los rendimientos y anticipos... la fracción 2, cuando los rendimientos o anticipos provengan de cooperativas o bien de las asociaciones civiles y sociedades civiles. También ya hemos comentado que las sociedades y asociaciones civiles como tal no tienen una utilidad como lo marca el 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ellos en lugar de llamarle utilidad, tienen un rendimiento. Entonces, en este sentido, cuando se les da un anticipo a estos rendimientos, se le va a dar el trato de asimilables a salarios, ¿no, Alejandro? Correcto, y es obligatorio. O sea, no es voluntario, no es si quieres lo consideras, no, es obligatorio, ¿no? Me regreso un poquito a lo que mencionó el maestro Luis, ya estábamos hablando de la fracción 2. Yo quiero hablar de la fracción 1, en donde nos dice que se asimilarán a salarios las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación. ¿Qué es lo que quiere decir? Y esta es la única fracción del 94 que se le va a aplicar subsidio al empleo, porque de alguna manera la ley está diferenciando a los trabajadores del sector privado como a los trabajadores del sector gubernamental, ¿no?
como lo hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción A y en la fracción B. Entonces, así pues, la fracción 1, estamos hablando, aunque sean trabajadores del Estado, aunque sean trabajadores de la Federación, no pierden su calidad de trabajadores. Luego, entonces, es obligatorio calcularles el subsidio al empleo. Y la fracción 1 del 94 es la única fracción a la cual se le va a calcular subsidio al empleo. Lo comento porque luego en redes sociales, Luis, cuando las personas dicen lo voy a asimilar a salarios, no, pues le voy a poner todos los conceptos de salarios, lo único que me voy a ahorrar es la carga social. Pero rápido. Le voy a poner el subsidio al empleo, voy a pagar el 3% sobre nóminas. Entonces debemos de ser claros e identificar en qué momento se le va a aplicar el subsidio al empleo. Evidentemente la fracción 1 es la excepción. Es la única a la cual se le va a aplicar el subsidio al empleo. A todas las demás que vamos a ir explicando, tratando de platicar en cuanto a lo relativo a este tema, se van a dar cuenta de que algunas son obligatorias y algunas son voluntarias, pero no se debe de calcular, lo quiero reiterar, subsidio al empleo para las siguientes fracciones, solamente para la fracción primera, ¿no es así, Luis? Así es, Alex, y en este caso, en estricto sentido, es para los trabajadores gubernamentales en el extranjero, ¿no, Alex? Así nos lo marca el reglamento, en el 265, en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, nos especifica que son para los trabajadores gubernamentales que están en el extranjero, porque ahí no es necesario. Armadas también. Exactamente, que no confundamos que, oye, entonces, si yo soy trabajador gubernamental, soy un servidor público, entonces me tienes que pagar como asimilables. No, o sea, me puedes pagar de manera normal, o sea, mis sueldos y salarios, pero cuando yo estoy en el extranjero, entonces ahí sí se le va a dar el conocimiento como asimilable, ¿no, Alex? Tratamiento de asimilable, ¿no? Así es. Muy bien. Y ahora sí pasamos a la fracción 2, Alex. Yo creo que me adelanté un poco. Ok, sí. La fracción 2, entonces, de manera obligatoria, nos dice que cuando nosotros recibimos algún rendimiento por cooperativa, una empresa cooperativa, ya lo decía en el 194, o bien por asociaciones civiles o sociedades civiles, también ya lo comentaba, ellos no tienen utilidad porque su actividad preponderante no es generar un dinero como tal. Puede que tengan ingresos, sí los pueden tener, porque a lo mejor tienen aportaciones por parte de sus socios, por parte de sus colaboradores, o hasta la misma gente que recibe los servicios de la sociedad o asociación civil. Permíteme, te interrumpo. Sí pudieran tener incluso trabajadores, las sociedades y asociaciones civiles, sí, pero no estamos hablando de lo mismo. No. Estamos hablando del anticipo a cuenta del remanente distribuible que bien estás mencionando, pero sin perder que sin caer en la confusión de que este tipo de contribuyentes no podrían tener trabajadores. No. Sí tienen trabajadores y tendrán todas las obligaciones, pero esto es algo diferente. Estamos hablando del anticipo. De los anticipos. Muy puntual la aportación que nos hace el maestro Alejandro, y sí es necesario, qué bueno que lo comentas, Alejandro. Una cosa es los socios de las asociaciones civiles o los mismos cooperativistas. Así es. Y muy diferente a cuando tienen un trato de trabajadores. Alejandro y yo podemos poner una sociedad, ponemos nuestro despacho, Alejandro. Tú y yo obviamente vamos a ser los socios, pero también tenemos trabajadores. A nuestros trabajadores volvemos otra vez al 8 y al 10 de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley federal del trabajo, y al 20 de la ley federal del trabajo, cuando nos dice que una relación de trabajo, subordinación y demás. Cuando existe este hecho, nuestros trabajadores les tenemos que pagar sobre el régimen de sueldos y salarios. Pero a nosotros dos, cuando nos demos algún anticipo por las remuneraciones que tenemos extraordinarias, este anticipo se le tiene que dar el tratamiento de asimilables a salarios. ¿Cuál es este tratamiento? Pues obviamente también tenemos que hacerlo conforme a las tablas y tarifas del 96, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente. Así como bien lo mencionaste, no podría ser de otra manera. Y mencionar que la fracción 2 de la que estamos comentando es asimilable a salario obligatorio. O sea, no es que pudiéramos manejarlo de otra manera si nosotros lo consideráramos así. No, es obligatorio. Así pues, vamos a pasar a la fracción 3 y es aquí donde ya empieza un poco los conflictos. La fracción 3 del 94 nos dice que serán asimilables a salarios los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Es obligatorio. Y el 96, quinto párrafo,
de la ley del impuesto sobre la renta nos indica que la tasa que se debe de aplicar es la tasa mayor del 35%. Porque a veces se da el caso, Luis, de que las empresas, y aquí no estamos hablando de sociedades y asociaciones civiles, aquí ya estamos hablando de personas morales que tributan en el título 2, porque son personas que tienen consejo de administración, consejos directivos. Entonces, es aquí donde ya empieza luego una serie de mezcolanzas que vemos en la práctica, Luis, cuando a veces encontramos que sin que haya, sin que se esté desempeñando un trabajo subordinado, a los socios también los consideran trabajadores. Entonces, es algo en lo cual debemos de tener cuidado, porque el consejo directivo es un asimilable a salario obligatorio. Por supuesto, no entra para las contribuciones de seguridad social, no entra para los impuestos locales. Ese es un problema que también hemos encontrado cuando dicen lo asimilo a salario. Sí, así es, Alex. Efectivamente, pues es una de las implicaciones que a veces tenemos nosotros como contadores, administradores, que desconocemos la base entonces fundamental sobre la cual se grava el impuesto sobre nómina. Entonces ahí radica la principal diferencia, donde a veces pagamos, a veces no pagamos, o hay quienes sí lo pagan, y pues obviamente tenemos que fundamentarlo bien, ¿no, Alex? Claro, evidentemente, y no olvidar que la carga social pues es precisamente cuando los empresarios deciden que una persona subordinada se dé de alta como asimilables, evidentemente lo que está tratando de buscar es buscarse un ahorro mediante la carga social de las contribuciones, ¿no? Sí. A veces mal fundamentado, a veces mal aplicado, pero esa es la esencia. O sea, cuando llega un asesor y nos dice, no te preocupes, yo voy a hacer que no pagues impuesto de contribuciones de seguridad social, ahora sí que caemos en la tentación, Luis. Y pensamos que, ay, no, pues este contador es bien fregonazo. Es que sabes que, Alex, no nada más son la obligación del seguro social, sino también la parte fiscal, Alejandro, me refiero a impuestos sobre la renta y sobre todo IVA. Nosotros sabemos, amigos de Educarte Fiscal y MEFI TV, que cuando nosotros pagamos la nómina de los trabajadores, pues obviamente esta nómina no lleva IVA. Entonces el ingreso que nosotros tuvimos para poder pagar las contribuciones de nuestros trabajadores, el pago como tal de su remuneración, no lleva IVA. Entonces nosotros tenemos que pagar el IVA del ingreso, pero no tenemos contra qué contrarrestarlo. Entonces me pega de manera directa en el IVA. Y cuando nosotros asimilamos, pues es otro tratamiento, Alex, que también nos va a ayudar en materia fiscal. Y no nada más eso, Alejandro. Muchas empresas, yo he visto, lo comentaba alguna, no sé si aquí o en alguna otro curso, comentaba la parte de que ya se les estaba ocurriendo a algunos asesores en decir, ¿sabes qué? Dalo de alta en su momento como régimen de incorporación fiscal. Que no sea tu trabajador, que no sea ni tu asimilable, sino que sea como independiente, Alejandro, ¿no? Entonces, obviamente, ya sea actividad empresarial, en este caso, hoy en día, un reciclo, pues obviamente, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Evadir y hacer otra figura jurídica, y ya tenemos el 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual también nos enmarca toda esta situación, la cual estamos asimilando algo que realmente no es, y obviamente el principal afectado, pues es el trabajador, ¿no, Alejandro? Y es una completa simulación, Sí. ¿no? O sea, Sí, eso total. ni siquiera es quererlo encuadrar, sino es una simulación, y efectivamente una mala práctica de muchos contribuyentes el querer decirle a un trabajador, no te preocupes, yo te voy a dar de alta, yo voy a pagar tus impuestos, pero tú para mí no eres un trabajador, sino que eres una persona externa. Entonces, creo que en caso de que la autoridad quiera efectuar sus facultades de comprobación, quiera hacer válidas las facultades de comprobación, y recordemos que ahora mediante toda la tecnología, pues estos robots inteligentes, esta inteligencia artificial, pues está fiscalizando a todos los contribuyentes, ¿no? No, Entonces, y la última, Alex, déjame comentar una parte. La última que yo encontré es que algún cliente me dice, es que sabes que yo estoy trabajando para una empresa grande a nivel nacional y yo soy su trabajador, o sea, sí estoy dado de alta y todo, pero ¿qué crees que estoy dado de alta con el mínimo? Pero no gano el mínimo. Digo, es una jugada que hacen muchísimas empresas por lo mismo que estamos comentando, ¿no? Dice, pero me dan unas prestaciones por separado. Le digo, ¿cómo? ¿En efectivo? Dice, no. En mi mismo recibo de nómina me meten como pagos de voluntaria.
cuando nos retiramos de retiro voluntario, retiro voluntario, le hacían ellos, se supone, aportaciones voluntarias para su retiro, pero le hacían aportaciones grandísimas, Alex, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, él recibía su dinero y decía, no sé, yo recibo 10,000 pesos semanales. En mi salario como tal tengo 1,500, pero tengo 7,500, 8,500 que me mandan según como aportaciones, pero que me las están dando en mi recibo. Obviamente, pues esto es una práctica muy, muy agresiva, Alejandro. De hecho, la autoridad ya se pronunció al respecto, ¿no? Ya lo comentaron. Están tras esos contribuyentes porque precisamente están afectando a las arcas del fisco federal, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante. Siguiendo, ya vimos la fracción 1, 2 y 3 del artículo 24. Vamos a un breve corte comercial y retornamos, por favor. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a esta su casa IMEFI a que nos acompañen en el próximo taller que tendremos de Carta Aporte. Recordemos que Carta Aporte está vigente desde diciembre del 2021 y lo único que ha hecho la autoridad es prorrogar las sanciones y multas por el error al generar la carta aporte. Y hubo cambios para este 2023, así es que vamos a revisar a detalle cuáles son esos cambios, cuándo tengo que emitir carta aporte, quién la tiene que emitir y cuándo no. Así es que no se lo pierdan, nos vemos próximamente aquí en su casa IMEFI. IMEFI trae para ti el servicio de diagnóstico fiscal. Si tienes un negocio, duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar. Obtén tu diagnóstico fiscal y con él la seguridad de que se están presentando adecuadamente las obligaciones fiscales y de seguridad social, sin errores o irregularidades. Con el diagnóstico fiscal verificamos los siguientes puntos: obligaciones fiscales, actas de asamblea de accionistas, beneficiario controlador, avisos de accionistas en el RFC, libros sociales que forman parte de la contabilidad, Cuca, Cofin y Capitán Social, dividendos, pérdidas fiscales, contabilidad electrónica presentada al SAT, declaraciones anuales y provisionales, IVA sobre flujos de efectivo de ISR, entero de retenciones de ISR e IVA, sueldos y asimilables, IMSS e Infonavit, declaración anual de riesgo de trabajo, SUA, PTU e impuestos diferidos. Para mayor información, contáctanos al 55 73 42 88 15. Duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar solo con IMEFI. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Bueno, pues ya estamos de regreso en este tema que a nosotros nos gusta, nos apasiona, en el cual estamos hablando de los asimilables a salarios, cuándo se consideran obligatorios y cuándo se consideran voluntarios. Hemos comentado pues la fracción 1, primera, segunda y tercera del 94. Vamos, si te parece bien, Luis, a hablar de los honorarios por servicios preponderantes, que es la fracción cuarta, y la cual creo que muchos de nosotros nos hemos brincado, probablemente estemos en falta. Vamos a ver qué nos dice. Serán asimilables los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones
de este último. Y que por supuesto el segundo párrafo nos dice que los ingresos correspondan a más del 50% que se reciban de este cliente. Así pues, ya hablamos en primera instancia que para ser asimilable no debe de existir la subordinación. Y en este caso hablamos de honorarios que presten servicios en forma independiente. Es decir, no existe la subordinación, Luis, ¿no? Es ahí donde sí aplica. Es decir, yo como contador de una empresa puedo acercarme o debiera acercarme si es que percibo más del 50% de mis ingresos de esa empresa para solicitarle que el pago del honorario se asimile a salarios. Si no rebaso de ese 50% de mis ingresos, entonces no me encuentro obligado y se emitirá el CFDI correspondiente, se realizará la retención de ISR del 10% para efectos de servicios profesionales o del 1.25% si esos servicios profesionales se prestan dentro de Recico, ¿no, Luis? Es ahí donde creo que muchos no lo hemos tomado en cuenta, porque es muy probable que estuviéramos ya obligados, si recibimos más del 50% de nuestros ingresos de esa empresa, a que sean considerados asimilables a salarios, ¿no, Luis? Sí, justo lo que comentas es importante tratarlo, porque nos dice 50% de los ingresos del ejercicio anterior. Así es. Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? Yo presto como contador mis servicios a una empresa y esta empresa se me ocurre durante el año me paga 100,000 pesos, digo, por poner una cantidad sencilla, ¿no? Y de mis servicios a otras empresas yo cobro 90,000 pesos durante el ejercicio anterior. Entonces, como en estricto sentido yo hice 190,000 pesos de ingreso en el ejercicio 2022, pero más del 50% son de una sola empresa, entonces ya no le tengo que hacer mi recibo de honorarios, sino que me tiene que dar un tratamiento la empresa como asimilables. Y ahora bien, Alex, aquí pues entra una disyuntiva importante, porque imagínate, Alex, yo de enero a diciembre te di recibos de honorarios, ¿sale? Y ya me di cuenta hasta el final del año, obviamente, ¿qué crees, Alex? Que yo tengo el 50% de mis ingresos son de tu empresa que me pagaste a mí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en materia de CFDI, Alex? Tendríamos que cambiarlos y en este caso la empresa me tenía que hacer los asimilables y hacerme las retenciones correspondientes. ¿Cuál sería el efecto secundario, Alejandro? Que mis recibos de honorarios que yo le di a la empresa, no son deducibles, Alejandro, ¿no? Esa es la afectación directa que tendríamos y es lo que comentaba el maestro Alejandro. No la contemplamos nosotros como contadores, como prestadores de servicios independientes. Y digo, no nada más nosotros los contadores, sino también los abogados, administradores que trabajan de manera independiente, comisionistas y demás personas, ¿no, Alejandro? Sobre todo, ¿sabes quién, Alex? A veces las personas que trabajan en ventas, que son independientes, entran mucho en este rubro, ¿no, Alex? Hacen sus honorarios, su recibo de honorarios, cuando en realidad la mayoría de sus ingresos, hablando de a lo mejor de una persona que vende carros o casas, la mayoría de sus ingresos vienen de una empresa de este tipo, entonces no tendrían que ser honorarios, sino tendría que darles el tratamiento de asimilables, ¿no? Sí, exactamente. Evidentemente estamos poniendo un ejemplo donde, por ejemplo, este vendedor le trabaja a varios contribuyentes, a varios clientes, ¿no? O sea, no es el único. Porque recordemos que para ser asimilables, y perdón que sea tan reiterativo, para ser asimilables no debe de existir la subordinación que existe en una relación de trabajo. Ese es el punto importante neuronal de todos los aspectos de los asimilables, porque al momento de que exista subordinación, entonces ya no deja de ser asimilable, ya no puede ser asimilable, ya tiene que ser salarios. No es un concepto asimilable, ¿no, Luis? Sí, justo como lo maneja el maestro Alejandro, es importante identificar esa línea delgada que muchas veces, ya lo comentábamos antes del corte, ¿no? Muchas veces los empresarios, por ahorrarse, por a lo mejor tener un poquito más de utilidad, buscan algunas estrategias, las cuales aparentemente son mejores, pero en realidad estamos afectando al trabajador o estamos evadiendo al fisco, ¿no, Alejandro? Y en este sentido, pues obviamente nosotros, de acuerdo al 31, fracción cuarta de la Constitución, tenemos que pagar contribuciones. De acuerdo al 2 del Código Fiscal de la Federación, está dividido en 4 formas y una de ellas es precisamente las aportaciones que tenemos que hacer en materia de seguridad social, ¿no? ¿Cómo sabría el cliente, Luis, de esta persona que presta los servicios,
que es de él quien obtuvo más del 50% de sus ingresos. Evidentemente es la persona que presta el servicio quien tiene que presentarle un aviso al contribuyente, en este caso a su cliente, decirle, oye, necesito o te informo que como rebasé del 50% del ejercicio anterior, me debes de asimilar a salarios, ¿no? Sí. No hay manera de que el contribuyente lo sepa. Entonces, si dejamos pasarlo de largo, Luis, entonces, como bien lo mencionabas, nos podemos meter en broncas de no deducibilidad, ¿no? O sea, vaya gravedad de la situación. Por eso es importante tener muy en claro qué se debe y qué no se debe de considerar asimilable. Una vez que ya lo identificamos, debemos de identificar si es obligatorio o asimilable. Hasta aquí, hasta el punto, hasta la fracción cuarta, tenemos los asimilados a salarios obligatorios. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los voluntarios, donde la ley nos dice, si tú quieres, te pueden asimilar. Y si no, no hay problema. Vamos a la fracción quinta del 94. Será asimilable a salario los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales. Es decir, solamente se pueden asimilar a salarios los que reciban personas físicas, no una persona moral, pero que sí las puedan recibir de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes. Y aquí reiteramos la palabra independientes. Es decir, Luis tiene un despacho. Yo soy su contador y le digo, Luis, yo como profesionista independiente, es más, no rebasé del 50% de mis ingresos, pero es mi deseo que me asimiles a salarios. Entonces, siempre y cuando Luis tenga como persona física, como persona moral, en este caso como persona física, esté tributando en el régimen de actividades empresariales, entonces así lo podríamos asimilar, ¿no es así, Luis? Sí, o bien una persona moral que tribute bajo el título 2, que es el régimen general, ¿no? Que igual presta actividades empresariales como su actividad preponderante. Entonces, en este sentido, Alex, ¿cuál sería la intención de que yo como persona física o como persona moral te pida que me asimiles? Tiene varias consecuencias. En este caso, yo como contribuyente independiente, como una persona física con actividad empresarial, pues estoy obligado a llevar una contabilidad simplificada, a emitir mis FDIs, a hacer el pago de mis declaraciones mensuales, del ISR, de los pagos definitivos del IVA, declaraciones informativas, etcétera, etcétera. Si yo opto porque me asimiles, me olvido de todo eso. ¿Sabes qué? Me olvido de eso y tú reténme el impuesto. Así es. Esa es la cuestión, ¿no? ¿A quién realmente le podría convenir eso? En estricto sentido sí le conviene a la persona que está prestando el servicio, Alex, te voy a decir, porque yo tengo el caso muy específico de un ingeniero en sistemas, el cual así le hace con sus empresas. Le dice, ¿sabes qué? Yo no hago recibo de honorarios. ¿Por qué? Porque tengo que pagarle a mi contador, tengo que presentar declaración anual, tengo que todas las condicionantes. Entonces dice, yo no quiero problemas, entonces asimílame a salarios. Me asimilas a salarios, tú me haces la retención y mira, yo no tengo como tal ya tengo obviamente que pagar impuestos, pero como tú estás asimilándome, tú me haces mi recibo, Alex. Ya ni siquiera yo tengo que molestarme en hacer el CFDI, ya no tengo que hacer yo. Tú me lo haces en el momento que me pagas, tienes 3 o 5 días para hacerlo, dependiendo de las condicionantes. Tú me haces la retención y tú me haces el entero del impuesto. Si acaso yo presenté mi declaración anual o ya nada más mis mensuales por las diferencias que llegué a tener, ¿no? Pero ya por la contabilidad, por los servicios que te presté y por el ingreso que tú me estás otorgando a mí, ya no tengo necesidad de hacer nada más, ¿no? Claro. Entonces, obviamente sí le conviene. Si nosotros lo vemos en el cálculo, Alex, la verdad es que sale muy parejo. No sé si has hecho algún ejercicio de esta índole, sale bastante parejo, ¿no? En cuanto nos vamos a la tabla del 96 y vamos con cuota y demás, te sale muy parejo, el impuesto te sale a pagar casi igual. En el ejemplo que acabas de poner, Luis, efectivamente se da, pero porque todo profesionista tiene muy pocas deducciones. También. Tenemos pocas deducciones. De ahí que al asimilarlo, pudiéramos tener un cierto beneficio, ¿no? Aparte de los ya mencionados en cuanto a la carga administrativa y fiscal y todo eso. Pero creo que es un poco diferente en cuanto a la siguiente fracción y van a ver por qué. Si bien ahorita estamos hablando de servicios profesionales que se pueden asimilar, pero y puntualizo.
La fracción quinta de la que estamos hablando es un asimilable a salario voluntario, igual que la fracción sexta. Aquí estamos hablando de personas físicas que no prestan un servicio, sino que se dedican a una actividad empresarial, y esa actividad empresarial de enajenación es con personas físicas o con personas morales, en este caso con personas físicas que también tributen como actividades empresariales. Y pareciera lo mismo, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? Porque en el 100, recordemos que aquí nos maneja dos vertientes totalmente diferentes. La fracción quinta nos dice servicios independientes, nos tendríamos que ir al 100 y los que derivan, en este caso, reciclo, ¿no? El 113. Y en este caso en específico, actividades empresariales y servicios, actividades empresariales, nos están hablando de una enajenación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, que son actividades comerciales, y nos tendremos que ir al 25 del Código de Comercio, al 75 del Código de Comercio con sus 25 fracciones. ¿Qué es una enajenación? Entonces, en este sentido, una me dice, por actividades independientes puedes asimilarte. Y en este caso me dice, por actividades empresariales puedes también darte la oportunidad de que te paguen como asimilables, ¿no, Alex? Exactamente, pero es aquí donde está la diferencia y es lo que quiero dejar en claro. Es voluntario, pero diferente al ejemplo que poníamos anteriormente. Voy a poner un ejemplo para que todo lo que estemos platicando para aquellas personas que no están inmersas en el tema les sea mucho más claro. Yo me dedico a fabricar sillas. Yo enajeno sillas, compro mi materia prima, pago mi mano de obra, eso me da una utilidad y sobre esa utilidad, esa es mi base para el cálculo de impuestos. Pero si yo opto, porque es voluntario, por así que me asimilen a salarios, el cálculo va a ser directamente del ingreso. ¿Qué me acarrea como consecuencia? Evidentemente que no voy a poder hacer ninguna deducción ni por material, ni por mano de obra, ni por nada. Entonces, esa es donde debemos de analizar y revisar si realmente nos conviene. ¿Qué te conviene más? Ya se comentó que no vas a presentar declaraciones y eso nos queda claro, ¿no? Pero evidentemente la base va a ser mayor. Sí. Entonces, ¿a quién realmente le conviene esto? Alguien que tenga muy poquitas deducciones. Pero es que sí pasa en la vida práctica, Alex. Por ejemplo, a mí el día de ayer, antier, me preguntaba una clienta, oye Luis, fíjate que yo estoy en actividad empresarial, ¿por qué no mejor me paso a reciclo? Y de manera inicial, pues dice, sí te conviene más porque la tasa es mucho más baja y demás. Pero yo le comentaba también a esta persona, ¿sabes qué? A ti te conviene más estar en actividad empresarial porque normalmente tienes ingresos y gastos muy parecidos. Entonces, realmente base no tienes. Muchas veces me ha llegado a pasar que tiene gastos de más y después los voy compensando, los voy acreditando dependiendo el impuesto. Y obviamente le conviene porque termina no pagando o pagando muy poquito. Y en el caso de Reciclo sí tiene ingresos fuertes de 200, 300 mil pesos. Bueno, 200, 300 mil pesos mensuales. Ajá. Entonces, obviamente, si nos vamos a Reciclo, pues te vas a la tasa máxima de 2.5 y ahí ya no hay deducciones. Recordemos que para impuesto sobre la renta no hay deducciones. Entonces, obviamente, impuesto sobre la renta siempre tendría que estar pagando. Poquito a lo mejor, pero tendría que estar pagando. Y en este sentido, pues ella no. Lo mismo sucede en este caso, ¿no, Alex? Oye, yo no tengo realizo actividad. Fíjate. En este caso ahorita se me ocurre, tengo otro cliente que se dedica a la compra-venta de frascos, Alejandro. Frascos literal, frascos de vidrio, y a él se los llevan del basurero, Alex, del basurero, y él los lava, todo perfecto, y él los revende, hace la actividad de enajenación. Pero resulta que él compra sin factura. No tiene costo. No tiene costo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él sí emite su factura por las ventas porque se los vende a veces a empresas o a pequeños comerciantes y obviamente este efecto sí solicitan factura, pero cuando él compra, dices que yo qué puedo decir, la gasolina, el jabón, el gas. Dice, pero realmente no es mucho porque pues a mí lo que realmente me cuesta es como tal el frasco, no todo lo demás. Entonces, en este sentido, pues a él no le conviene ni siquiera entrar en esta parte, ¿no, Alejandro? Entonces, más bien, creo que siempre lo hemos dicho, Alejandro, creo que las condicionantes de cada persona van a ser, tienes que especificar todas las actividades y los ingresos y las erogaciones que tú vas a realizar para que en cierto sentido tú puedas hacer
de manera exacta y a la medida lo que necesita el contribuyente. No todos es lo mismo, ¿no? Exactamente, o sea, lo acabas de decir, lo hemos reiterado muchas veces en este espacio, no hay una regla general, hay que analizar el caso particular de cada contribuyente, de cada cliente, a efecto de darle la mejor asesoría, ¿no? Aquí en términos generales, ¿a quién le conviene asimilarse a salarios? Pues aquellos contribuyentes que, como ya lo mencionó el maestro Luis, tengan muy pocas deducciones. A esas personas son a las que les conviene, ¿no? Y aquí me atrevería a hacer una pregunta a todos ustedes que nos acompañan. Si yo soy, imaginemos que Luis se dedica al uso o goce temporal de naves industriales y yo soy su contador. Él no se dedica ni a servicios profesionales, ni se dedica tampoco a actividades empresariales. Se dedica a uso o goce temporal. Y yo como contador le digo a Luis, oye Luis, quiero que el pago de mis honorarios me asimiles a salarios. La pregunta es, ¿esto es posible? ¿Esto es factible? O sea, ¿podría? ¿Cuál es la respuesta? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no está establecido en ninguna fracción del 94. O sea, para que yo pueda solicitarle a alguien, a algún cliente o a algún contribuyente asimilarme a salarios, tiene que dedicarse exclusivamente a actividades empresariales, no a otra, no a uso o goce temporal como nosotros lo conocemos como arrendamientos. Entonces, eso lo comento porque me llegó a tocar en la práctica que lo hacían cuando no estaba permitido, cuando en caso de una revisión, pues, ¿qué creen? Efectivamente, todas las facturas que se hayan emitido no van a ser deducibles, porque lo establece claramente la fracción quinta y la fracción sexta, que deben dedicarse, presten servicios personales independientes y la persona que recibe esos servicios se dedique a actividades empresariales, o que quien los preste se dedique a actividades empresariales, pero no nos dice que quien lo reciba se dedique a uso o goce temporal de bienes. Entonces, hasta ahí la fracción quinta y sexta, que son asimilables a salarios voluntarios. Y vamos ya en los últimos minutos del programa a analizar un poco la fracción séptima del artículo 94. Antes de leerlo, voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Imaginemos que yo tengo una empresa y contrato a Luis como trabajador. Y le digo, ¿sabes qué, Luis? Como yo sé que tú eres un fregonazo en el área de logística, yo te voy a poner determinada meta a 1 año, a 2 años. Y para incentivar ese trabajo que vas a desarrollar, yo te propongo lo siguiente. Te voy a vender 10 acciones de la compañía a un valor de 1,000 pesos cada una. Pero evidentemente para que esto se dé, tú tienes que lograr la meta que ahorita estamos acordando. Entonces, cuando llegue ese momento, cuando después de 1 o 2 años, cuando se haya establecido la meta y sí se haya llegado a la meta, el valor de la acción ya no va a ser en 1,000 pesos. Probablemente ya va a valer 2,500 pesos. Ah, bueno, pues yo, como sí lograste la meta, yo te voy a vender a 1,000 pesos esa acción, aunque ahorita cueste 2,500 pesos. Ese diferencial va a ser la ganancia y eso es lo que vamos a asimilar a salarios. De eso nos habla la fracción séptima del 94, Luis. Sí, justo así, Alex. Y fíjate que ahorita que lo comentas, se me viene un ejemplo muy claro. Justo pasó en el fútbol, Alex. Esto que comentas, sabemos que David Beckham, el futbolista de los Galácticos del Real Madrid, precisamente fue lo que hizo. Él fue muy cuestionado porque todavía a sus 32, 33 años todavía tenía parte de juego y todavía jugaba muy bien. Entonces lo contratan en Estados Unidos y se viene para la Liga de Estados Unidos y empiezan a criticarlo mucho en Europa. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué te vas para allá? Y demás, ¿no? El chiste es que él dice, ¿sabes qué? Me van a dar regalías por todo lo que se venda, playeras y demás, y yo voy a hacer la imagen del equipo y de la liga, entonces me van a dar regalías por eso.
sabemos que también es modelo, entonces pues ya sabía más o menos el teje y maneje de toda esta situación. Y aparte, una de sus condicionantes fue, y me dan acciones del equipo. Es precisamente lo que comenta el maestro Alejandro. Oye, yo si ahorita compro las acciones cuestan 1,000 pesos, pero yo sé que en un futuro, cuando me salga de futbolista a los 36 años, 3 años que esté todavía, ya voy a ser accionista del club y me van a respetar este tipo de cambio, por así decirlo, este valor de las acciones, y a lo mejor ya vale más por la misma plusvalía que hasta yo mismo le voy a dar, ¿no? Entonces, obviamente aquí esa diferencia en costo se le llamaría costo de sustitución. Esta diferencia obviamente es la que marca el ingreso por adquisición de acciones en la fracción 7 del 94. Esa diferencia que existe se le puede dar el tratamiento de un asimilable. Entonces, importante que también lo conozcamos porque, digo, al final, si nosotros lo vemos así como asimilables, pues también es una ventaja, ¿no, Alejandro? Sí, siempre vamos a tener un análisis previo para ver si nos conviene o no nos conviene. Si es un asimilable obligatorio, pues no importa si nos conviene o no nos conviene, tenemos que apegarnos a lo que establecen las disposiciones fiscales. Pero si es voluntario, tenemos que hacer un análisis previo que nos permita analizar y ver si realmente nos conviene asimilarnos a salarios o en su defecto emitir nuestro CFDI por las actividades, por los activos que estemos enajenando, por los bienes que estemos enajenando o por los servicios que estemos prestando, ¿no? Bueno, siempre termina siendo muy interesante las pláticas, así que Luis, ya en los minutos finales, ¿qué podemos escuchar de tu parte? Sí, la verdad es que siempre nos falta tiempo en este programa, amigos de Educarte Fiscal, pero igual todo un placer estar con ustedes. Y bueno, como aportación final, sí me gustaría decirles que pues es necesario tomar en cuenta las implicaciones y obviamente considerar todos los párrafos que vienen en el 94 de asimilables, qué se aplica y qué no aplica. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer en cuanto a asimilables? Ya lo comentaba en algunos ejemplos, lo comentamos en algunos ejemplos, qué sí puede ser y qué no puede ser, y es necesario que se considere para una buena tributación, porque si nosotros tratamos de evadir como empresarios, como patrones, y tratamos de evadir con una de estas figuras, pues obviamente estamos haciendo un acto de simulación, lo cual está regulado también por el Código Fiscal de la Federación y multado obviamente por las autoridades fiscales. Entonces es necesario que se considere y pues no me resta más que recomendarles que se acerquen con un asesor que tenga conocimiento como tal. Y mi nombre es Luis Alberto Morales Sosa, me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Pues para mí siempre es un gusto estar con ustedes. La verdad es que siempre significa un reto porque nos impone estar leyendo y recordando todo lo que debemos de saber si es que lo manejamos en la práctica. Lo importante es identificar para efectos de este tema que no exista relación de trabajo. Eso es lo importante. Si existe subordinación, entonces muy difícil podemos aplicar este tópico de asimilable a salario. Pero bueno, me despido. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. Me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y nos vemos la próxima. Hasta luego.